Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 6 versículos 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49 dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bendito sea Dios. Aquí observamos en este evangelio de Lucas que el Señor está hablando y les está diciendo: ustedes me dicen a mí Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Me dicen Señor, pero no me obedecen. Me dicen Señor, pero no caminan en mi palabra. Señor quiere decir que tiene el gobierno por sobre todas las cosas. Señor es que señorea, que está por encima de todos y que estamos todos bajo la autoridad de ese Señor. Y al estar bajo la autoridad del Señor Jesucristo, lo que hacemos es que el Señor ordena por su palabra y lo que nosotros hacemos es obedecer. ¿Y por qué debemos de obedecer la palabra de Dios? Porque ciertamente los pensamientos de Dios, los caminos del Señor son más altos, son superiores, son mejores que los nuestros. El ser humano tiene buenas intenciones para su vida. Usted tiene buenos deseos para sí mismo. Usted tiene buenos deseos para su matrimonio, para sus hijos, para su presente, para su futuro. Pero déjame decirte que los deseos de Dios, los pensamientos de Dios son superiores, son mejores, son más excelentes que aún los nuestros, así sean de buenas intenciones. Entonces, como los caminos de Dios son superiores y mejores, ¿qué es lo que debemos de hacer? Negarnos a nosotros mismos para obedecer a las palabras de nuestro Señor. Pero Jesús les está diciendo a personas que dicen Señor, Señor, a Él, a Jesucristo. ¿Y en qué lugar es donde la gente le dice a Jesús Señor, Señor? ¿En qué lugar? ¿En el mundo? En el mundo no conocen al Señor. Entonces, ¿en qué lugar es donde las personas le dicen a Jesús Señor, Señor? En la iglesia. En la iglesia. A los del mundo, el Señor de ellos es el pecado, es la incredulidad, es lo que a Dios no le agrada, es el odio, es el resentimiento. En el mundo. Pero en la iglesia es donde le decimos a Jesús, eres el Señor. Pero en la iglesia le dicen a Jesús, Señor, Señor. Pero en la iglesia no hacen lo que el Señor dice que debemos de hacer. O sea, vamos contrarios a la voluntad de Dios. Le damos la espalda a las palabras de Cristo Jesús. Sí, el Señor es bendecir. Jesús es el Señor para bendecirme, para sanarme, para operar en mí un milagro maravilloso, para operar un milagro financiero. Pero no es Señor para nosotros obedecerle. Entonces en la iglesia estamos buscando más la bendición de Dios
que al Dios de la bendición. Están traspuestos los principios. Dicen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero en la iglesia, donde a Jesús le dicen Señor, Señor, están buscando primeramente las añadiduras, y al Señor lo estamos dejando en un segundo, en un tercer plano. Y no, ese no es el orden. Si Él es el Señor, su palabra debemos de obedecer. En sus principios es que debemos de caminar. Dios, cuando venga por su iglesia, no va a venir por personas que parecen ser creyentes. Dios, cuando venga por la iglesia, va a venir por los creyentes. No es que la mitad de la iglesia se queda y la otra se va. No, la iglesia se va. La iglesia del Señor, nos vamos con Cristo Jesús. El que se quedó parecía, pero no era de la iglesia. Parecía trigo, pero no era trigo, era cizaña. Parecía creyente, pero no era creyente, porque aunque le cantaba a Dios, aunque tal vez predicaba de Dios, aunque tal vez tocaba un instrumento, la batería, aunque tal vez era de los coros, aunque tal vez era el que dirigía, y decían que Jesús era el Señor, la verdad que Jesús no era el Señor de su vida. Y yo tengo un compromiso como pastor, y es que tú y yo como iglesia de Cristo estemos preparados para la venida del Señor Jesús. O bien sea porque Él nos llama antes, o bien sea porque el Señor toca la trompeta y nos vamos con el Señor Jesucristo. Pero aquí la palabra de Dios dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, versículo 47, y las hace, es decir, las obedece, os indicaré a quién es semejante. Y es semejante a un hombre que edificó una casa. Pero este hombre cavó, ahondó y puso el cimiento en la roca. Los que saben de construcción, esos edificios altos o aún las casas, hacen los huecos para los cimientos, pero tienen que buscar y llegar al terreno donde sea firme, pedregoso. Aquí el edificio más alto de nuestra ciudad se demoraron bastante tiempo en al menos empezar a ver levantado el primer piso de todos los pisos que tiene. Y como eso, claro, esos edificios encierran, ¿no? Para que trabajen de una manera más personal, más íntima, y también para protección. Entonces se pasaba por allí y eso se veían volquetas salir, entrar, salir y entrar, y eso pasaba el tiempo y no se veía nada. Claro, no se veía nada porque estaban cavando y ahondando, encontrando el lugar, tierra firme, el lugar donde es fuerte, pedregoso, donde hay piedra, pedregoso, firme. Cuando lo encontraron, que era bien profundo, entonces sobre eso fue que hicieron los cimientos. De igual manera para una casa, hay que cavar, hay que ahondar, o sea, hacer ese hueco y buscando que haya tierra firme, y se colocan los cimientos, y sobre los cimientos es que vienen los muros. El hombre que escucha las palabras de su Señor y obedece a su Señor es semejante a este hombre que edificó su casa, pero primero ahondó, encontró la roca que es lo firme, y sobre esa roca colocó el cimiento. Vino una inundación, también vino un río con ímpetu contra aquella casa, pero esa casa permaneció firme, no la pudo mover, porque esa casa, sus cimientos y ya toda su estructura estaba colocada totalmente sobre la roca. ¿Qué pasa si construimos una casa y los ladrillos los empezamos a colocar en la tierra? ¿Qué le va a pasar? Esa casa se va a caer.
Primer temblorcito suave y se cae, se derrumba. Un viento fuerte y se derrumba. No que se va a derrumba, no, se derrumba, que es diferente. Esta semana que estaba hablando aquí con los mecánicos de los lados de la iglesia, entonces hablábamos pues de aquellas personas de que acceden a llevar una vida de inmoralidad sexual totalmente contraria aún hasta la naturaleza física. Todo lo que es la perversión y la inmoralidad sexual. Usted me pregunta, bueno, pastor, ¿y usted que entiende un poco más de eso? ¿Y por qué un hombre que es hombre termina creyendo que es mujer y viceversa? Y eso, y hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿eso por qué? Eso sí es permitido. Eso es decisión de cada uno. Y por ejemplo, ustedes, si ustedes quieren, pueden emborracharse. Si ustedes pueden irse a rumbas, a discotecas, a sitios nocturnos de pecado. Pero lo que sí no pueden hacer es entrar al reino de los cielos. De poder ir, usted puede ir, pero ya no podrá ir, es al reino de los cielos, que es diferente. Entonces yo ya quiero, bueno señora, bueno, ya entendimos el mensaje. Y es real, usted puede ir donde quiera, pero a según donde vayas, si es cosa de pecado, no se podrá ir a dónde, al reino de los cielos. En esto de los TikTok, hubo uno que me causó gran impresión, una buena impresión. Una jovencita aparece allí. Entonces aparece el texto, ¿no? Las palabras. ¿Quieres ser bendecida por Dios? Entonces saltaba acá, sí, tin. ¿Quieres andar en fiestas paganas? Y entonces, tin, también, claro, se colocaba a este lado. ¿Quieres emborracharte? Tira aquí también. ¿Quieres que Dios te provea un carro? También aquí. Y entonces dice, ¿quieres ir al reino de los cielos? Y también se colocaba allí. Y luego vino, ¿quieres buscar a Dios de corazón? Entonces ya no se puso allá. Y esa es la realidad del ser humano. Queremos disfrutar de las bendiciones, aún de los placeres pecaminosos del mundo. Y queremos ir ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y no se puede. Porque no podemos estar con alguien en la eternidad si en este mundo terrenal no le buscamos, no caminamos con él. Alguien dirá, no, es injusto que Dios condene las personas si Dios es un Dios de amor y de misericordia. Claro, porque Dios es un Dios de amor y misericordia, envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no vaya a la condenación, sino que tenga salvación y vida eterna. Ya Dios nos dejó la solución para no ir a la condenación e ir y heredar de su reino. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es justo quien no buscó de Dios, es justo quien no se arrepintió de sus pecados, es justo quien no se convirtió a Cristo Jesús que vaya a una eternidad de condenación. Es justo, porque no sería justo que fuese al reino de los cielos si en vida no quiso caminar con el Señor. ¿Cómo te vas a casar con alguien si esa persona te desprecia? Si esa persona te dice no te amo, no te quiero, no quiero estar contigo, no me gusta salir contigo a cine, no me gusta salir contigo a comer, no me gusta salir contigo, no me gusta estar contigo. Si alguien dice eso, ¿quién se va a casar con esa persona? Nadie. Y el que se case porque, hermano, es muy ignorante. Por ahí dice, no, que el amor es ciego. No, el amor no es ciego. El amor es bruto. Bruto el que se mete en una situación de esas, mirando los frutos de la persona. Entonces, ¿cómo alguien va a disfrutar del amor
de alguien si esa persona no le ama? Entonces de igual manera con el Señor, ¿cómo alguien va a heredar el reino de los cielos si en vida no le buscó, si en vida no le amó, si en vida no creyó, si en vida no obedeció? El hombre que escucha y obedece las palabras de Cristo es reconocido como un hombre prudente. La vida y la obra de cada persona debe de estar fundamentada en las palabras de Cristo, porque estas palabras revelan la voluntad del Padre Celestial. Sabemos que la roca es Cristo. ¿Sobre quién tiene que estar edificada nuestra vida, nuestra casa? Sobre Cristo. No es sobre tu profesión, no es sobre el dinero, no es en nuestras buenas intenciones. No, nuestra vida, nuestra casa debe de ser edificada. Los cimientos y los muros de nuestra vida deben de ser edificados en la roca, para que cuando soplen los vientos fuertes, para que cuando venga ese río impetuoso y golpee nuestra casa, golpee nuestra vida, nosotros, hermanos, permanezcamos firmes y ni siquiera nos movamos, sino que permanezcamos firmes porque estamos cimentados en la roca eterna. ¿Cuántos lo creen? Tu profesión debe de estar edificada en la roca eterna. Tu negocio y tu empresa debe de estar edificado en la roca eterna. Tu vida debe de estar edificada en la roca eterna. Para ser prudentes, entonces es importante que usted y yo escuchemos, pero también obedezcamos la palabra del Señor. Hay gente que es muy buena para decir sí, sí, tranquilo, tranquilo, no se preocupe, tranquilo. Entonces uno está confiado que hace las cosas. Pero ese que dijo sí, tranquilo, no se preocupe que yo llego, ese no llegó, ese no hizo su tarea, ese no hizo nada. Tranquilo que yo le caigo, ese no cayó, ese no fue. Tranquilo, cuente conmigo. Ese fue el único con el cual no se pudo contar. Por eso, mi amado, usted y yo debemos de escuchar y ¿qué más? Y obedecer. ¿Qué nos ganamos con escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y no obedecer las palabras de Cristo? Estamos adquiriendo un conocimiento. O sea, enriquecemos nuestra parte cognitiva con la Biblia, pero nuestra comunión y nuestra vida espiritual puede estar totalmente enferma y alejados de Dios. Esa persona puede estar diciendo Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor les dice que debemos de hacer. Vamos a Lucas 11. (27 y 28). Dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que oyen, escuchan la palabra de Dios y ¿qué más? Y la guardan. O sea, la obedecen. Esos son los bienaventurados. No se es bienaventurado solamente por venir a la iglesia y escuchar y no obedecer. No, no se es bienaventurado. Para ser bienaventurado hay que escuchar y guardar las palabras del Señor. Jesús estaba hablando de los principios del reino de Dios y una mujer en medio de esa multitud dice: bienaventurado el vientre que te trajo, o sea, la mujer que te dio a luz.
Bienaventurado esa mujer de la que tú te amamantaste. O sea, ¿de quién estaba hablando esa persona? De María, la madre de Jesús. Oh, bienaventurado la mujer que te dio a luz, la mujer que te amamantó, bienaventurada. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que escuchan y guardan la palabra de Dios, esos son los que reciben grandes bendiciones. Porque nos dice que son bienaventurados. ¿Y qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa dichoso, significa afortunado, significa feliz, significa muy bendecido. A ver, ¿cuántos están los muy bendecidos? Digan amén. Gloria a Dios. Mire que para aquel que escucha y guarda la palabra del Señor, Dios da grandes promesas de bendición porque les llama bienaventurados. ¿Qué día alguien preguntó por mí? Salí a escucharlo y lo primero que me dijo, ¿usted es el pastor? Le dije, sí, aquí estoy para servirle, cuénteme. Yo soy un profeta de Dios. Dije, bueno, quiero escuchar, hábleme. Y me empezó a hablar y hablar y hablar, y yo lo escuché con respeto, con atención. Y luego le dije, bueno, yo te hago una pregunta, ¿dónde congregas? Contame, ¿dónde asistís? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Dónde congregas? Me dijo, no, yo no me congrego. Yo no me congrego, yo no asisto, pero soy un profeta de Dios. Pero no me congrego. Y dije, bueno. Le dije, si tú no congregas, eres un rebelde. Le dije, ¿qué es lo que hace un profeta de Dios? Me dijo, no, yo le respondí, un profeta de Dios lo que hace es hablar, enseñar, predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en Hebreos, no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces paré allí y le dije, tu costumbre de no congregar es mala, es una costumbre mala. Y seguí con la enseñanza. Más cuando ves que aquel día se acerca. Y le dije, aquel día que se acerca es la venida del Señor a esta tierra. Y el consejo de Dios es que cuando vemos que las señales antes del fin se van cumpliendo, es cuando más debemos de congregarnos. Y le dije, y estamos en esos tiempos. Entonces, tú no estás obedeciendo. Tú eres un rebelde. Porque tú no obedeces la palabra del Señor. Tú no congregas, tú no asistes. Toda oveja tiene un rebaño. Si una oveja no tiene un rebaño, es una oveja rebelde. No tiene rebaño. Toda oveja tiene un rebaño. Y por cuanto una oveja no tiene rebaño y es rebelde, es presa fácil del lobo. Dije, yo te aconsejo que lo primero que debe de hacer usted es congregarse, hermano. Cuando congregue, entonces hablamos. Mientras tanto, ¿no? Entonces me sacaba excusas, no, que es que esto, podemos buscar 50,000 excusas, pero la palabra de Dios es clara, es clara. Los que escuchan y guardan la palabra de Dios reciben promesas de grandes bendiciones. El Señor les habla de que son bienaventurados, bienaventurados. Aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan, estos son los bienaventurados. ¿Y sabe una cosa? Hay promesas para la obediencia. Promesas para la obediencia. ¿Qué le pasa al rebelde? A la persona rebelde, ¿qué le pasa? Va a recibir el azote de la autoridad, porque la autoridad está para ejercer su autoridad, su disciplina. Si usted no ejerce autoridad en su casa sobre sus hijos, ¿qué le va a pasar a sus hijos? Se van, hermano,
a desviar por los malos caminos. Hay que poner disciplina. O sea, la autoridad es para ejercerla. Si en una ciudad el alcalde no se amarra los pantalones, aquí no hay nada. Si en un país el presidente o el primer ministro no se amarra los pantalones, ahí no pasa nada. Porque eso se convierte en una anarquía. ¿Y qué es una anarquía? Donde todo el mundo hace lo que popularmente le llama, lo que bien le parece, lo que quiere, lo que le viene, lo que le da la gana, mejor dicho, pues, para que me entiendan. Entonces no hay autoridad, no hay nada, y entonces ahí no hay nada, ¿no? Pero aquellos que nos obedecemos la palabra del Señor y nos sujetamos, entonces es promesas de bendición. Promesas de bendición. ¿Qué pasa si yo dejo mi carro, mi moto por allá en un lugar de no parqueo? ¿Qué me va a pasar? Me cae el tránsito y me van a ¿qué? A multar. ¿Y quién es el culpable? ¿A quién le echamos la culpa? A la autoridad. Y la autoridad no tuvo la culpa, ni tampoco él tuvo la culpa. El que tuvo la culpa fue ¿quién? Fui yo, porque transgredí las leyes. ¿Usted sabe qué es pecado? En la Biblia literalmente sabe qué es pecado. Dice así: pecado es la transgresión de la ley. Eso es el pecado, transgresión de la ley. Si transgredimos la ley de Dios, los principios de Dios, entonces eso es un pecado, porque eso es rebeldía. Y yo le pregunto, ¿quién fue el primer rebelde? ¿Quién fue el primer rebelde? Satanás. Se rebeldizó contra Dios y dijo: no, yo ya quiero también colocar mi trono al lado suyo. Voy a formar mi parcela y voy a formar rancho aparte. Primer rebelde, Satanás. Rebeldía es ir contra la ley. Pero los que escuchan y guardan la palabra de Dios reciben promesas de grandes bendiciones. Por ejemplo, Josué 1:8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno. Mire las promesas de la obediencia. En esta primer promesa, para que las tome en su corazón, es que la obediencia a los principios de Dios trae prosperidad. ¿Qué es lo que trae la obediencia a los principios de Dios, iglesia? Prosperidad. Estamos hablando de Josué, el conquistador, el sucesor de Moisés. Moisés fue el libertador, pero el conquistador fue Josué. Él adentró a su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a la tierra prometida. Y el Señor le dice a Josué: bueno, Josué, ya Moisés no está con usted, pero nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, ¿qué fue lo que hizo el Señor con Josué? Le dio el libro de la ley, quien ya se la había entregado a Moisés. Y le dijo: tú conoces la ley. Entonces, en esa ley, en tu boca estarán las palabras de la ley. Tú eres el líder, y a tu pueblo, al pueblo de Israel, les tienes que enseñar las palabras de mi ley. Como Moisés le enseñó, ahora tú le tienes que enseñar a este pueblo las palabras de mi ley, le está diciendo Dios. 2, le dice: meditarás en esa ley, la ley de Dios, de día y de noche. Meditarás. Es decir,
de día y de noche, lo que quiere decir es que continuamente la palabra, la ley de Dios, ¿dónde debe de estar? En el corazón humano, ya no en las tablas de piedra, ya no en un libro, sino que las enseñanzas de ese libro tienen que estar en nuestro corazón, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en esa ley de Dios está escrito. Si obedeces, ¿qué le está diciendo el Señor a Josué? Si obedeces mi ley, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y cómo le fue a Josué? Llevó a su pueblo, a Israel, a la tierra prometida. Allá los dejó, hermano, de una vez. Les repartió las tierras a las tribus. A usted le toca aquí, a usted le toca allá, a usted aquí, a usted allá. Hubo uno que dijo: Josué, acuérdate que nosotros fuimos juntos allá a reconocer la tierra prometida, y Dios me dijo, estando usted presente, que todo lo que había pisado la planta de mi pie era mío. Pues bueno, ya llegamos acá y lo que yo pisé fue esto, esto y aquello. ¿Y qué le dijo Josué? Fue Dios el que habló. Entonces esto y aquello es tu tierra, es tuyo. ¿A quién Dios le dijo esa promesa aquí, a través de Josué? A Caleb. Peleó con grandes ejércitos. Josué peleó con grandes ejércitos, con ejércitos en mayor número de guerreros, de soldados, con ejércitos con mayores armas, armas más poderosas que las del pueblo de Israel. Pero él salió victorioso de todas esas guerras, porque es Dios el que pelea por su pueblo, cuando hay un pueblo que obedece y guarda las palabras del Señor. Dele ese aplauso a Jesús, el Rey de Gloria. Josué caminó, mi amado, con los cielos abiertos. Entonces, ¿cuál es el problema hoy día? Que el cristiano quiere andar con los cielos abiertos. Cielos abiertos significa bendición, prosperidad. Con los cielos abiertos cae la lluvia, esa lluvia de bendición sobre nuestra vida. Queremos caminar con los cielos abiertos, pero no obedecemos. No obedecemos. La obediencia trae prosperidad. El que obedece las palabras del Señor, ese camina con los cielos abiertos. Ay, pastor, pero es que las pruebas y las tentaciones que uno pasa, pastor, esos no son fáciles. Todos pasamos por pruebas, por luchas. Jesús pasó también por pruebas, por luchas. Pero el que quiere agradar a Dios obedece, sin importar el contexto en que se mueva esa persona. Sin importar aún el lugar donde viva esa persona. El que quiere agradar a Dios, mi amado, aún en medio de las tinieblas, es luz, es una lámpara encendida. Ay, pastor, es que el gremio en que yo me muevo es un gremio, esos salimos de trabajar y no hemos salido de trabajar y ya, mejor dicho, estamos diciendo a dónde es que nos vamos a ir a tomar trago. Es que el gremio en que me muevo es un gremio muy difícil. Mi amado, si nos ponemos en eso, todos los gremios tienen sus cositas de tentación, de pecado. El que quiera agradar a Dios, el que quiere obedecer a Dios, mi amado, una vez dispuso su corazón, camina en obediencia de la palabra del Señor. Así la gente diga lo que diga. Mire, yo en muchas cosas que le agradezco al Señor es en que uno en Cristo Jesús, uno tiene el carácter, se le fortalece. Pero no el carácter del mal genio y de la rabia no, ese carácter no. Sino el carácter en el sentido de que si alguien no está de acuerdo con mi vida de fe, la verdad, lo que piensa esa persona no me interesa, o sea, eso a mí no me afecta. Pero en el mundo muchos viven del qué dirán. Ay, no, es que este dijo que esto, es que este dijo que el otro, es que este. No, hermano, uno en Cristo Jesús, si hay algo que Dios le enseña a uno, es a tener ¿qué? Carácter. Uno no anda, mi amado, detrás de las masas
queriendo uno agradar a todo el mundo. No, al mundo no le vamos a agradar, pero después de que le agrademos a Dios, con eso nos basta y nos sobra. Falta carácter en la iglesia y por eso te enseño estas palabras de Dios. La obediencia, la primera promesa que estudiamos aquí es que trae prosperidad. El Señor le dijo a Josué: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y así fue. Lea la historia de Josué en el libro de Josué en el Antiguo Testamento y usted va a ver que en sus luchas, en sus dificultades, aun cuando no tenía la fuerza para seguir adelante, Dios metía su mano, hacía cosas sobrenaturales, pero le daba la victoria y la bendición. Harás prosperar tu camino. La segunda promesa de bienaventuranza para los que obedecen, Juan 14:23. Dice así: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Oiga, y mire lo que dice Dios: y haremos morada con él. Wow. Mire qué maravilloso es el Señor. ¿Qué Dios está prometiendo? Promesas de bendición. Él está diciendo, Jesús respondió y dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Quiénes son los que guardan la palabra de Dios? Los que aman a Dios. ¿Qué es lo contrario a esto? El que desobedece, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos en esa persona que no obedece? No ama a Dios. Es que es claro, si el que ama guarda la palabra de Dios, el que no guarda la palabra de Dios es porque no ama a Dios. El que le dice a la mujer: ay, yo te amo con toda la fuerza de mi corazón, y con todas las fuerzas de su mano le pega. Es que como te quiero te aporrio. No, pues váyase a amar a otro, porque pues conmigo nomás. Váyase a amar a otro lado. El que dice que ama tiene hechos reales de ese amor. El que dice que ama a Dios, el que lo ama verdaderamente, guarda la palabra de Dios. Mire, yo amaba las cosas del mundo. Y no voy a decir: no, a mí no me gustaba eso, a mí eso ya no me gustaba. Mentiroso sería, porque sí me gustaban. Y andaba en pecado y me gustaba ir a las discotecas con los amigos, con las amigas. Bueno, y la nocturna, la noche trae muchas cosas. Y me gustaba y me agradaba. Y un día salí de la iglesia, recién convertido, allí empezando con mis caminos, los caminos del Señor. Y se me quedó un pasaje bíblico que tocó mi corazón, y eso fue en el año, recién comencé con Cristo, o sea, empezando el año 1997, recién los primeros mesecitos. Y decía: que todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré a él delante de mi Padre que está en los cielos. Y como recién estaba convertido, apenas estaba afirmándome en el Señor, pues todavía habían cosas que me jalaban para el mundo de pecado y me agradaban y me deleitaba en eso. Y ese pasaje que habló ese hombre se me quedó en el corazón: que todo aquel que me niega delante de los hombres, yo le negaré a él delante de mi Padre que está en los cielos. Llegó: y Señor, yo como que te estoy negando, y si sigo así, tú me vas a negar delante de mí, delante de Dios. Y luego empecé a meditar, porque yo salí de la iglesia y me iba caminando hasta la casa. Entonces, caminando, ahí meditaba, y yo pensaba en el Señor y meditaba en lo que había escuchado en la enseñanza, en ese pasaje bíblico. Y dije: Señor, ¿cómo te voy a negar a ti si tú no
si tú no me negaste en la cruz, si tú te entregaste en la cruz, si tú diste tu vida por mí en la cruz, si tú llevaste mi pecado, Señor, yo cómo voy a negarte delante de los hombres, yo cómo voy a decir que no estoy yendo a la iglesia cuando estoy yendo a la iglesia, que no soy cristiano, que me gusta pero que no soy cristiano, cuando sí estoy buscando de Cristo. ¿Cómo te voy a negar, Señor, si tú no me negaste a mí? Y empecé a meditar en ese pasaje. Y Dios empezó a formar mi corazón y a alejarme de ese mundo nocturno, de esa vida discotequera, de esa vida que no agrada al Señor. Porque el que ama, mi palabra guardará. Y mire la promesa: y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que el que escucha y obedece la palabra de Dios es porque ama a Dios. Y ese que obedece la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace el Señor? Mi Padre le amará. O sea, papá Dios le ama. Y dice, y vendremos a él. ¿Quiénes vienen sobre aquel que obedece las palabras de Cristo? Viene el Padre eterno y viene el Hijo eterno de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Padre y el Hijo de Dios? Viven, moran en ese hombre, en esa mujer que escucha y obedece las palabras del Señor. ¿Cuál es la promesa entonces? Que nos da comunión con Dios. ¿Qué nos da la obediencia a la palabra del Señor? Comunión con Dios. Comunión con Dios. Mire, nada más y nada menos que viene la presencia de Dios Padre y la presencia de Jesucristo, el Hijo eterno, a vivir, a morar en el corazón de una persona que obedece la palabra del Señor, porque ese que obedece realmente es el que ama a Dios. Pero eso hay que hay personas que dicen, ay, pero es que yo no siento que tenga esa comunión, yo no siento que Dios viva en mí. Pues ¿cómo va a vivir Dios en ti si no obedece las palabras del Señor? Los que obedecen las palabras de Dios es que van a empezar a vivir y a experimentar que tienen una verdadera comunión con Dios, que tienen esa intimidad espiritual con Dios, que se relacionan con Dios. Sienten que Dios le ama, no solamente porque otros lo dicen, sino porque lo vive, porque lo siente, porque sabe que Dios lo ama. Tiene comunión con Dios. ¿Qué más nos da la obediencia? Romanos 15:4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es otra promesa de la obediencia? Bueno, la obediencia a la palabra de Dios nos da esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperanza es que yo en el presente espero por la fe aquello que no tengo, que no ha llegado. Y no ha llegado es porque espero. Usted deja de esperar a alguien cuando ya llegó. Entonces la esperanza tiene que ver con esperar. ¿Qué esperamos? Bueno, lo que creemos que Dios nos va a dar, que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a guardar, que Dios obrará en favor de nuestras vidas. La escritura que se escribió antes, se escribieron para nuestra enseñanza, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se escribieron para nuestra enseñanza, o sea, para que fuésemos edificados, para que fuésemos enseñados en las palabras de nuestro Padre Celestial. ¿Con el fin de qué?
de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras mismas tengamos esperanza. ¿Qué es lo que tiene un cristiano en medio de un mundo lleno de maldad, de iniquidad, turbulento? ¿Qué es lo que tiene un cristiano? Esperanza. En el mundo, hermano, allá, mejor dicho, no saben qué hacer, porque ellos no tienen esperanza. Pero nosotros que creemos en las Escrituras y que sabemos que esas Escrituras fueron dadas para nuestra enseñanza, sabemos que los que esperamos en las palabras de Dios, esas palabras de Dios nos dan esperanza. Nos dan esperanza. Mi amado, no importa que todo esté patas arriba, no importa que tal vez las cosas no fluyan, no importa que las cosas no se te estén dando, pero tenemos esperanza en un Dios vivo, de que Dios obrará, de que Dios se manifestará, de que Dios se glorificará en medio de la circunstancia que estemos viviendo, que Dios traerá respuesta. ¿Cuántos lo creen? Tenemos esperanza. ¿Cuántos creen que este país va a avanzar? ¿Cuántos creen que este país va a mejorar? ¿Cuántos creen que este país se va a levantar de la ignominia? Amén. ¿Por qué? Porque tenemos ¿qué? Esperanza. Imagínese uno allá en el hueco más profundo y sin esperanza. Pues se lo lleva el mismo diablo, hermano. Pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros confiamos en lo que hemos sido y somos enseñados. ¿En qué hemos sido enseñados? En las Escrituras. Porque las Escrituras nos traen consolación. Por ejemplo, la Biblia dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces una persona que le ha fallado al Señor, que cayó, que tiene temor de Dios, pero que cayó, entonces esa persona tiene esperanza. Yo sé que si le pido perdón a Dios y me arrepiento, el Señor me va a lavar, me va a limpiar de todo pecado. No importa lo malo que haya hecho, Dios me perdonará y Dios me limpiará de toda iniquidad, de toda maldad y todo lo que vino a contaminar mi mente, mi corazón y aún hasta el mismo cuerpo. El Señor me limpiará. ¿Qué tiene ese pecador? Esperanza. El que está pasando por una prueba bien difícil, cuasi a la de Job, porque yo creo que igual a la de Job, mi hermano, no pasaremos por ese tipo de pruebas. Cuasi a la de Job. Pero ¿qué crees? ¿Qué es lo que tiene esa persona? Esperanza. Porque en lo que fue enseñado en las Escrituras, esas Escrituras están para darnos consolación y esperanza. Nos dan consuelo porque nos dan esperanza. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que juntamente con la prueba el Señor nos da la salida. Entonces la persona está pasando por un desierto, está siendo procesado, está pasando por una prueba muy difícil. La adversidad juega en su contra, pero esa persona tiene esperanza porque dice: Señor, yo sé que juntamente con la prueba tú me has dado una apertura de salida, de victoria, y yo sé que juntamente con la prueba tengo la salida, y de esta prueba y de esta dificultad voy a salir. ¿Cuánto lo están creyendo? Así es. Mi amado, de la prueba que estás viviendo, de la adversidad que estás pasando, de allí vas a salir. Y vas a salir con la frente en alto, porque verás la victoria que Dios te dará. ¿Quién lo está creyendo? ¿Alguien que lo reciba de parte de Dios? Amén. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para quién es la promesa? Para los que obedecen. Para los que obedecen. Apocalipsis 3:8. ¿Qué dice Apocalipsis 3:8? Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti
¿Qué es lo que Dios ha abierto delante de ti y de mí? ¿Qué es lo que Dios ha abierto delante de esta iglesia? ¿Qué Dios ha abierto? ¿Qué es lo que Dios ha puesto? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, si has luchado hasta el cansancio, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a estudiar este versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Cómo está esta persona a quien el Señor delante de él colocó una puerta abierta? ¿Cómo está? Cansado. Dice que tiene poca fuerza, o sea que está debilitado. ¿Cómo queda un soldado después de la lucha o en medio de la lucha de una batalla? ¿Cómo está el soldado? Está cansado, está fatigado. Pero él no se puede quedar allí en el cansancio, en la fatiga, en la debilidad, porque el enemigo lo está atacando. Él tiene que sacar fuerzas para seguir en el frente de lucha, porque el enemigo sigue atacando. Él tiene que seguir entonces en el frente de batalla, tiene que seguir luchando, tiene que seguir guerreando, a pesar de que tiene poca fuerza. Entonces, sobre la persona a quien el Señor delante de él colocó una puerta abierta, es una persona que está por luchas, que está pasando por dificultades, que tiene poca fuerza, se ha debilitado, ha perdido fuerzas, pero esta es una persona que ha guardado la palabra de Dios. Esta es una persona que no ha negado su nombre. ¿Eso cómo se llama? Fidelidad. ¿Y quién es el fiel? El que obedece. El que obedece es el fiel. Y pasamos por pruebas y pasamos por dificultades, sí. Y el Señor está diciendo, sí, yo conozco tus obras. Has luchado, has guerreado, pero has permanecido fiel. El diablo se ha levantado contra ti, ha querido robar la semilla de la palabra que fue sembrada en tu corazón, pero a pesar de la lucha, de la dificultad, a pesar de que has quedado con poca fuerza, tú has permanecido fiel. ¿Y sabe qué dice Dios? Te voy a recompensar. Voy a recompensar tu obediencia. Voy a recompensar que has permanecido fiel a pesar de y en contra de. ¿Y qué es lo que le promete el Señor a esta persona? He puesto delante de ti una puerta abierta. Mi amado, promesas de bendición para el que obedece. ¿Qué trae la obediencia? Nos abre puertas. Diga conmigo, la obediencia a Dios me abre puertas de bendición. Así es. Permanece fiel. Sí, nos fatigaremos, sí, nos cansaremos, sí. Perderemos fuerzas, sí, pero a pesar de eso guardamos la palabra y no negamos su nombre. A ese el Señor no lo deja solo. A ese el Señor le abre una puerta de bendición. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que esa puerta de bendición que el Señor abre, ¿qué dice la Escritura? La cual nadie puede cerrar. La puerta que Dios te abre, ni el diablo, así se levante en tu contra, te la puede cerrar. Cuando en el arca de Noé se cerró la puerta, nadie la podía abrir porque fue Dios el que la cerró. Pero cuando vino Cristo Jesús, nuestra arca de salvación, la puerta, el acceso al arca de la salvación se abrió y la puerta sigue abierta. Nadie puede cerrar una puerta que Dios te abrió. Te estoy profetizando que Dios abre puertas de bendición delante de ti y que ni las tinieblas te pueden cerrar esa puerta de bendición. ¿Cuántos reciben esa palabra? Juan 5:24.
¿Qué dice Juan 5:24? Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo. El 24, dejémosle, ahí está el 24. Ahora leamos Juan 8:51. Dice así: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Mire las promesas de Dios para aquellos que obedecen la escritura bíblica. En los dos versículos dice: de cierto te digo. Cuando dice de cierto te digo, lo que el Señor está recalcando es que lo que Él viene a decir, mi amado, eso tendrá su cumplimiento y tendrá un cumplimiento fijo. Fijo. ¿Y qué es lo que fijamente Dios va a cumplir? El que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree al que me envió. Cuando yo creo es porque obedezco. El hombre de fe, la mujer de fe es el que obedece. El incrédulo no obedece, por eso es incrédulo, porque no ha creído a las palabras de Cristo, y por cuanto no las ha creído, pues no las obedece. Pero el hombre de fe, en la fe, aquí está por sentada de que la fe es parte de la obediencia. Pero también allí en Juan 8:51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y alguien dirá: pastor, ¿y entonces por qué los cristianos se mueren? Porque está hablando de la peor muerte. No es la peor muerte no es la muerte física. No, ni es lo más grave, ni es lo peor que le puede pasar a una persona. Lo peor que le puede pasar a una persona es la muerte espiritual en condenación por la eternidad. Eso es lo peor. Morirse sin arrepentimiento, morirse e irse de este mundo sin Cristo Jesús. Eso sí es lo peor y eso sí es lo más grave. Pero Dios promete que al que cree, y Dios promete al que guarda su palabra, que no irá a condenación, que tendrá la vida eterna, y que esa persona que obedece no verá la muerte. Porque cuando el Señor venga por su pueblo, los creyentes que físicamente hayan partido, los creyentes, el incrédulo no. El incrédulo no, esto es para el creyente. Cuando el Señor toque la trompeta, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los creyentes que físicamente estén vivos, también sus cuerpos serán transformados en cuerpos espirituales gloriosos. Y juntos recibiremos al Señor en el aire y estaremos en su presencia y heredando su reino por la eternidad. Pero esto, ¿para quién es? Para los creyentes. Porque sonará la trompeta. Y el que no murió en Cristo no va a resucitar. Resucitará después. Lo que en Apocalipsis 20 le llama el juicio ante el gran trono blanco. Pero esa es una resurrección no para vida, sino para condenación, para muerte eterna. Es un juicio de condenación. Pero los muertos en Cristo no han muerto, duermen, porque se levantarán de entre las cenizas. ¿Cuántos lo reciben? Vamos a darle gracias a Dios. Colócate en pie. Y Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Señor Jesús, gracias por tu poderosa palabra. Tus palabras, Jesús, son espíritu
y son vida. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Tu palabra permanece para siempre. Tu palabra es inmutable, inerrante. Tus palabras, Señor Jesucristo, han sido enseñadas, han sido escuchadas, y ya depende de cada uno si las obedece o no las obedece. El ser humano es tan bueno para escuchar las cosas del mundo, las promesas del mundo, promesas de hombres, y eso los defienden a capa y espada. Y las palabras de los hombres muchas veces están llenas de mentira y de engaño, y hasta lo saben, pero siguen creyendo. Pero cuando se les habla de Dios, ahí sí no creen, porque el ser humano tiene una tendencia al pecado, a la iniquidad, a la incredulidad, a la desobediencia, porque tiene una naturaleza caída por el pecado. Pero los que obedecen la palabra de Dios, somos aquellos que nos hemos determinado a creerle a Dios, a confiar en Dios, a esperar en Dios y a obedecer al Señor. No le decimos a Jesús, Señor, Señor, como una frase de cajón, como una costumbre, algo mecánico, algo ritual religioso. No. Le decimos a Jesús, eres el Señor de nuestras vidas, porque estamos dispuestos a caminar bajo su sombra, porque estamos dispuestos a obedecer sus palabras, donde Él es el Señor y nosotros sus siervos. Y el Señor habla y nosotros sus siervos obedecemos. Pero todo lo que hacemos para Dios, todo tiene su recompensa. Mi amado, el camino de la obediencia de la palabra de Dios, en ese camino te vas a encontrar con grandes promesas de bendición, y llegarán a tu mano grandes bendiciones de Dios. Las de Dios, no las del mundo. Las del mundo ni siquiera son bendición. El dinero fácil en el mundo, dineros ilícitos, son maldición y son ruina. Estoy hablando de las bendiciones de Dios, del que obedece. Trae prosperidad. El Señor le dijo a Josué que caminara, escuchara, viera por la ley de Dios, que meditara en esa ley de día y de noche. Entonces le iba a prosperar su camino, y todo iba a ser bendecido, le iría bien. La obediencia trae que tengamos comunión con Dios el Padre y con el Hijo eterno. Mi Padre le amará y vendremos a Él, habitaremos en Él, tendremos comunión con Él. Las palabras del Señor nos dan esperanza. El mundo está lleno de incredulidad, están desesperanzados, pero nosotros los creyentes tenemos la esperanza de Dios. La obediencia abre puertas. He puesto delante de ti el que lo crea, que en su espíritu lo reciba. He puesto delante de ti, nos dice Dios, una puerta abierta. Está abierta, no está cerrada, está abierta, la cual nadie puede cerrar. Satanás querrá cerrarla, pero no va a poder. Está abierta, Dios la abrió, nadie la puede cerrar. Ese que no ha negado su nombre y ha guardado su palabra, ese va a disfrutar de esa puerta abierta. Y la obediencia nos da vida eterna, porque el que cree ha pasado de muerte a vida. Porque el que guarda su palabra, la palabra de Dios,
no verá muerte, porque la vida de Dios está en él, está en ella. Levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir, es tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón Yo quiero ser fiel. yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Vamos, levanta tus manos y adora a Dios. Cántale a Él. Levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir, es tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Así es, Señor Jesús. Con todo mi corazón. Hable con Dios. Hable con Dios usted y el Señor. Abra su boca, usted y Dios. Y dígale: Señor, yo me determino a obedecerte. Yo me determino a caminar en tu palabra en obediencia. Comprométase con Dios. Compromiso no es conmigo, no es con una denominación. El compromiso en esta iglesia te llevo es a que te comprometas es con Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es con Dios el asunto. Habla con Dios, dígale: Señor, dame la fuerza. En medio de mi debilidad, dame la fuerza para permanecer fiel a ti. En medio de la prueba, Señor, lléname de tu espíritu para caminar en obediencia. Diga: yo quiero obedecer tu palabra. No importa que el mundo se ponga en contra, no importa. No importa que la gente no esté de acuerdo, no me interesa. Lo que me importa es lo que Dios quiere de mí. Y dígale, hable con el Señor y dígale: lo que Dios quiere de mí, en eso voy a trabajar, en eso voy a caminar, en eso voy a obedecer, en lo que Dios quiere de mí. No lo que el mundo quiere de mí,
no lo que el mundo espera que yo sea. Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Y Dios desea de nosotros hijos obedientes. Porque el hijo rebelde, el hijo desobediente es un bastardo. Y los bastardos no heredan. Los que heredan son los hijos. El bastardo ya no es hijo. Padre amado, así como el de Apocalipsis, esa iglesia de Apocalipsis, que dice y nos muestra a una iglesia que tenía poca fuerza. Es decir, estaba debilitada, había perdido fuerza, pero a pesar de su debilidad, guardó la palabra de Dios y nunca negó tu nombre. Tuvo luchas, tuvo dificultades, vinieron pruebas, vinieron problemas, lo debilitaron, tenía poca fuerza, pero nunca negó al Señor y guardó la palabra de su Señor. A este es que Dios prometió: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Quien se determina a obedecer a Dios siempre tendrá puertas abiertas de parte del Señor. Dios abre puertas de bendición para los que obedecen su palabra. Por eso, con todo mi corazón, levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir su dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón Yo quiero ser fiel, yo quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré. Con todo mi corazón, con todo mi corazón, yo quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré. Señor, somos fuertes en ti. Enséñanos a obedecer, y tu palabra nos ha enseñado. Fortalécenos en medio de la prueba y la debilidad, y que entendamos que juntamente con la prueba el Señor ha abierto una puerta de bendición que nadie puede cerrar. ¿Cuánto vamos a obedecer la palabra del Señor? Démosle ese fuerte aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria. Gloria a Dios. Mis amados, que el Señor me les continúe bendiciendo de una manera abundante. Dios les bendiga. Un feliz día, una semana muy bendecida de parte del Señor. Y recuerde, martes, discipulado.